Muy buenos días, familia del Secreto de la Vida. Bienvenidos una vez más a su programa de las mañanas, los días lunes y los días viernes. Recordándoles que el Pastor Ponce está de vacaciones, pero ha encargado a los jóvenes de la iglesia seguir con el Secreto de la Vida. Y hoy mesa llena. Mesa llena. Estoy con Jennifer, estoy con Nashali y estoy con Andrés, nuestro primer anciano de la iglesia de Forest City. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, Alex, por tenernos aquí. Ya era hora. Sí, ya era hora, sí. Se nos dio que nuestro primer anciano pudiera estar con nosotros dentro de su apretada agenda de la iglesia, de su trabajo. Pero vamos a conocerlos también un poquito más. Sin antes, Jenny, tenemos todavía cupos para el discipulado orgánico, ¿cierto que sí? Todavía tenemos. Pueden visitar nuestra página web, discipulado.iglesiafc.com, inscribirse para asistir al discipulado orgánico que se va a estar presentando aquí en la iglesia de Forest City en Orlando, Florida, del 30 de julio al 5 de agosto, con hotel hasta el 6 de agosto. Vamos a tener seminarios, juegos, ejercicios espirituales, 2 paseos, y creo que es así, 2 paseos. Y la experiencia final va a ser en el auditorio principal el día sábado, donde culminaremos con testimonios y con un gran tema de parte de nuestro pastor Joel Barrios para ese día. También pueden escribirle a Jennifer, que es la encargada de aquí de todo, lo administrativo, dentro de lo que es el discipulado orgánico. Le pueden escribir al correo de Jennifer que aparece en pantalla. ¿Cómo es tu correo, Jennifer? Jennifer.sanabria@iglesiafc.com. Ahí está en la pantalla. Ok, y ahí los va a atender Jennifer en el chat. Podrá contestar sus preguntas. Hay muchos que los hemos ayudado a hacer sus trámites para venir, a suplir algunas necesidades. El que hay que tocar la puerta, hay que llamar, hay que buscar. Bueno, y esperamos poderlos ver aquí para compartir, conocernos y ser instruidos cada día más por el Espíritu Santo, ¿cierto? Son 10 días que vamos a buscar. ¿Cuántos? No, son 6 días. 6 días para buscar entre todos el Espíritu Santo. Y creo que es más que una salida. Sí, van a ser, creo que son dos paseos, ¿cierto? Que vamos a tener. No, yo creo que es uno nada más. ¿Uno? Ah, ya, entendí mal lo que me dijiste. Creo que es más que una. Bueno, entendí. Aparte de los paseos, yo creo que lo más importante va a ser la experiencia espiritual. Conocemos desde muy de cerca personas que participaron en Discipulado en Argentina, y el gozo que ellos irradian y esa pasión y esa renovación de votos con la misión de Cristo ha sido extraordinaria. Así que definitivamente yo sé que va a ser de mucha bendición. Y las amistades que nacieron ahí también han continuado por todo este tiempo y se nota que ha sido una experiencia increíble. Sí, ya abrimos un chat también con los que están actualmente registrados y prontamente voy a estar asignándole partners de oración. Sí, compañeros de oración. Buenísimo. Para empezar la experiencia desde ahora, entonces no se lo pierdan. Exacto. Bueno, vamos a ver entonces, cuéntanos un poco, Andrés, bueno, no sé si primero las damas, entonces, perdón. No, primero Andrés. Primero Andrés. Aquí vamos a romper el hielo con Andrés. Adelante, Andrés, cuéntanos. Bueno, como de dónde vienen. Mencionaste, y yo creo que por mi acento me delata, soy de Puerto Rico. Llevamos ya aquí en Orlando 6 años. Somos hijos del huracán María. Okay. Llegamos precisamente aquí a Forest City gracias a Jennifer, sí, que Dios cruzó nuestro camino, nos invitó y llegamos aquí y encontramos realmente un refugio espiritual en ese momento y ahora se convirtió en nuestra casa espiritual. Como mencionaste, por obra de Dios, soy el primer anciano de la iglesia, director de escuela sabática, pero prefiero que simplemente me llamen Andrés. Porque estoy en el mismo camino que todos aquí, queriendo aprender más de Jesús cada día. Y sí, mi agenda a veces está un poco apretada, no me ven mucho por ahí, pero estoy presente si me necesitan. Durante la semana yo trabajo como terapista ocupacional también, estoy también trabajando. Tu trabajo es la gente. Es la gente, sí. Trayendo sanación y restauración y sobre todo traer a Cristo. Que a veces hay muchas personas necesidad de amor en esos espacios donde ya hay tanto dolor y sufrimiento. Así que nada. Bueno.
Nasha. Bueno, ¿qué puedo decir? También soy de Puerto Rico. ¿Estás casada conmigo? Sí, claro. Una de las cosas más importantes. Vine también, obviamente, después del huracán María, y como Andrés, Forest City ha sido una gran bendición. Nosotros en Puerto Rico habíamos dejado de asistir a la iglesia, no dejamos nuestra relación con Cristo, pero sí habíamos dejado de asistir. Porque, y tengo que ser honesta, la iglesia nos lastimó mucho. La gente que estaba en esas iglesias nos lastimó demasiado. Y decidimos ser nómadas espirituales. Pero cuando llegamos acá a Orlando, estábamos así como no sabemos si unirnos, hasta que Jennifer nos invitó. Llegamos y fue, no sé, un cambio del cielo a la tierra, y lo que hemos experimentado ha sido celestial, divino, sí. Amén, amén, amén. Gloria a Dios por eso. Jennifer, bueno, estamos complacidos de que estén aquí, de que nos estén acompañando. Y bueno, Jennifer, ¿qué tal si oramos para comenzar esta mañana con el estudio? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por darnos un día más de vida. Gracias por la oportunidad de poder hablar sobre ti, sobre tu palabra. Señor, ilumínanos, que tu Espíritu Santo sea quien habla a través de nosotros, en nuestro diálogo. Señor, que tú seas el centro siempre. Amén. Gracias, Jesús, por todo lo que haces por nosotros, por esta iglesia, por esta familia, por Andrés y Nacha, que se unieron con nosotros también, por Alex y su esposa Mónica, que está en el switcher también. Señor, gracias porque son parte de esta misión, y úsanos, Señor. Gracias por el estudio de hoy, que tu nombre pueda ser exaltado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy quería hablar un poquito de lo que teníamos planillado, pues caminar en la dirección correcta. Aunque teológicamente sea más complejo quizás hablar de eso, nosotros hoy vamos a hablar un poquito de lo que como jóvenes podemos rescatar nosotros en lo que hemos vivido, y compararlo con lo que significa esto, caminar en la dirección correcta. ¿Qué beneficios tiene caminar en la dirección correcta, aunque con la mentalidad equivocada? Vamos a hablar de Jesús en el momento en el que Él da las parábolas de los perdidos. Mi amigo Jimmy me dijo, mira, habla de un objeto perdido, de un animal perdido y de un ser humano perdido. Si Jesús viniera a la tierra hoy, el tiempo para Jesús venir a la tierra fuera este, y viniese a nuestras iglesias, ¿crees que te gustaría Jesús? ¿Crees que te gustaría Jesús, Andrés? Bueno, yo creo que a mí sí me gustaría. ¿Te gustaría Jesús, Nasha? Sí, yo creo que sí. ¿Te gustaría Jesús? Yo pienso que sí también. Bueno, yo también contesto rápido y digo, definitivamente me gustaría Jesús. Pero yo estoy en un camino de transformación, ¿sí? Porque yo, nací adventista, crecí en iglesia no de pueblo, sino de vereda, o sea, una iglesia de pueblito pobre. Y nosotros, el evangelio que nos dieron era ese evangelio que dicen rajatabla, ¿cierto? Donde la diaconisa te traía y te sentaba al lado de tu papá, y tu papá, en las casas me la vas a pagar. Sí, o sea, no se puede esto, no se puede aquello, no se puede lo uno, lo otro, el Señor dice no. Un evangelio de restricciones. Sí, un evangelio de no más que de sí y de restricciones, sí. Y aunque podemos ver lo hermoso de Jesús en las historias que nos cuentan desde niños, también hay cosas que nos van como llenando de ideas erróneas de quién es el Padre. Y luego en este caminar con Cristo, en tratar de conocerlo por mi propia cuenta, ahora más grande pues que estoy, me doy cuenta de que el Señor no solo vino a la tierra a morir por mis pecados, sino que vino también a salvarme de las ideas erróneas que yo tenía de quién era Él y quién era el Padre. Y yo creo que si Jesús viniera a la iglesia de cuando yo era un adolescente, o a alguna de las iglesias que ustedes conocen, de esas donde se sintieron lastimados, el Señor Jesús hablaría con gente con la que tú no hablas, Jennifer. Gente que tú no saludas. Hay un hermano en la iglesia que tú sientas. Perdona que te... Sí, en alguna iglesia de las que has estado, no Forest City, en el pasado, tuviste a alguien con quien no te llevabas bien. Ojo, no porque repito, no porque esa persona te cayera mal, sino porque de pronto esa persona tenía algo en contra de ti.
Sí. Sí, personas que de repente... No, es como tú dices, no es que uno le tiene una riña ni nada, pero como que de repente hay algo awkward. Algo raro, ¿cierto? Sí. Algo que no encaja. Un poco awkward. Y si Jesús tomara a esa persona de la mano y dijera, hola, buenas, hola, ¿cómo estás, Jennifer? ¿Por qué no salimos a comer los 3 juntos? Perfecto. Mira, si yo salí del sermón de hoy, del sábado, yo salí del sermón del sábado así como que... Lista para... Amén, amén. Qué bueno eso. Pero cierto que muchas personas no estarían listas para recibir a ese Jesús que, según, por ejemplo, cuando él vino, en la época que el Señor vino, incluso Juan el Bautista, su primo, que declaró y dijo, aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cuando vienen y le cuentan lo que hacía, que comía con pecadores, que andaban detrás de él un montón de gente que probablemente no era la más deseable, y que cuando se acaba el vino hacía más, ¿sí? Y que mantenía en fiestas y comiendo, que esos son los chismes, pues, cómo se mueven. El mismo Juan el Bautista le mandó a preguntar, oye, ¿eres tú el Mesías o tendremos que seguir esperando a otro? Hubo una duda. Así habrían problemas y dudas, creo yo, en la iglesia que siguen incluso hasta el día de hoy en la forma, con las mismas formas y tradiciones como las iglesias donde crecí. Y yo creo que si Jesús viene hoy, lo tildarían de anticristo. Sí. Porque iría en contra completamente de los conceptos que nosotros tenemos de él todavía. Sí. Y que están siendo transformados, pero yo creo que, así como los fariseos no podían visualizar que ese era Jesús, pasaría hoy, estoy más que seguro de eso. Fue una decepción para los líderes de su época. Como quizás sería una persona que refleje el carácter de Cristo lo más parecido al posible, sería una decepción una persona así, demasiado misericordioso. No vengas a las juntas de la iglesia de Jesús porque tú no nos vas a dejar sancionar las cosas que debemos sancionar. Tú no nos vas a dejar despedir a esta persona que queremos despedir. Tú no nos vas a dejar borrar a este hermano que queremos borrar en la iglesia. Sí, porque si alguien está haciendo algo mal, Jesús siempre va a querer amar, va a querer transformar, y nosotros no, ya, esa persona está haciendo así, ya vamos a sacarlo de ahí. Tú sabes, como que queremos reorganizar las cosas a nuestra manera, y sin embargo Jesús siempre quiere salvar a esa persona. O sea, en palabras... que yo creo que Jesús es anticultural. Y nosotros nos aferramos a nuestra cultura. Y si lastiman nuestra cultura, es como salimos a la defensiva. Viene Jesús, que es esta persona que está en contra de la cultura, básicamente, o se presenta... es diferente a lo que nosotros ¿cómo podría decirlo? Sí, está en contra de las culturas de este mundo, y él nos quiere dar la cultura del reino. Exactamente. Y entonces si vemos que esta persona no va acorde o no encaja, pues lo que queremos es atacarlo, como o rechazarlo. Anteriormente. Y yo creería que a Jesús no lo acusarían ni siquiera de las personas que son conservadores y de ultra conservadores, no lo acusarían de liberal, sino de libertino, que es todavía de libertinaje, que es peor, porque Jesús, ¿crees que se iría después de que se acaba el sábado? Despedimos el sábado con Jesús y Jesús se quedaría en una comisión teológica discutiendo asuntos, o se iría con los jóvenes a jugar con ellos, se irían los jóvenes con ellos a donde van. Incluso si tuviera que escoger apóstoles aquí dentro de nuestra iglesia, ¿a quién cree usted que cogería? ¿A los que más aportan? ¿A los que mejor se visten? O quizás a este joven que rompió el aro de básquetbol, que decimos, ese chico cómo es de tremendo, ese chico hay que educarlo un poco más, ¿no? Quizás escogería a esos, a los que conoce el corazón. Ajá. Y es que el propósito de Jesús era relacionarse con los demás. Y a veces nosotros rechazamos a una persona y la persona se pierde. Y lo que hace Jesús es salir a buscarla, a relacionarse con ella. Y yo quería también rescatar un poco el punto de por qué Jesús, nosotros no podríamos conceptualizar un Jesús que ama, o que lo vamos a rechazar, no venga a la junta, porque al igual que los fariseos y muchos otros judíos en ese tiempo, ellos esperaban un Jesús que cortara cabeza. Y se entiende, ellos estaban siendo oprimidos por los romanos, estaban pasando por muchas precariedades y estaban ya desesperado, y para ellos Jesús venía a liberarlo, y esa liberación era en forma de derrotar a mi enemigo y tumbar cabeza, por ser un poco más gráfico. Y yo creo que todavía por eso ese Jesús nosotros lo tratamos de moldear a nuestra necesidad, a nuestra realidad, a lo que yo quiero, no necesariamente a lo que Jesús
me está presentando. Y de esa época, mira, que esperaban que lo que tú decías, que fundara un reino en la tierra en ese momento. Creo que muchos adventistas esperan que si Jesús viene aquí, no viene a unir la cristiandad, sino que viene a volverlos todos adventistas del séptimo día. ¿Sí? Si no, ese no es mi Mesías. Ese no es. Eres tú, hay que esperar otro. Entonces el Señor, al ver en esa época que no entienden quién es el Padre, no entienden quién es Él, en Lucas, a ver, estamos en Lucas, sí, Lucas capítulo 15, Él comienza a referirles a ellos 3 parábolas. Voy a leer el versículo primero para que entremos en contexto. Y nos dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Primer problema. Si Jesús viene a la tierra y viene a nuestra iglesia, nosotros queremos que coma conmigo, el que soy digno, el que me visto bien, el que entrego a tiempo los recursos para la iglesia, el que tiene el cargo, Pero alrededor de Jesús se sentaban los más pobres, los más humildes, los más pecadores necesitados. ¿Y qué hacían los fariseos? Y estos murmuraban diciendo que no, ellos no deberían ser quienes reciben la instrucción y la enseñanza. Ellos no deberían sentarse ni siquiera con ellos. Aquí en mi versión dice que él, en lugar de pecadores, dice gente de mala reputación. Gente de mala reputación. Los pecados que ellos cometían eran públicos, pecados, exactamente, notorios. Y más interesante todavía, porque alguien que, no tiene dinero, no importa, pero que yo conozco que hace esto, Jesús, no te sientes con él, que te van a... tu reputación se va a manchar. Y yo quiero expandir tal vez un poquito más en eso. Y yo siempre traigo esta perspectiva. En ese grupo de personas también, yo estoy casi seguro que hay muchas personas que tenían una condición de salud física, pero también mental. Y que en ese entonces eran mal vistos. Yo me cuestiono cuántos tal vez personas que estaban sufriendo de alucinaciones eran señaladas como endemoniados y pecadores, pero realmente estaban pasando por una necesidad de salud. Pero igual Jesús vino a buscar y a mezclarse con esas personas. Y por eso es que lo voy a compartir luego más adelante, pero por eso para mí ese es mi Jesús. Porque yo no me identifico con los fariseos, yo me identifico con esa población. Porque ese fue el Jesús que yo me encontré. Buenísimo. Entonces el Señor escucha lo que están murmurando, ¿cierto? Él entiende los corazones de todos los que están ahí. Y entonces Él les refirió esta parábola diciendo, versículo 4. ¿Yo? Sí. ¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja en el campo las otras 99 y va en busca de la que se había perdido? Cuando la encuentra, se la pone sobre los hombros, lleno de alegría, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: alegraos conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Entonces, el Señor se está dando cuenta que ellos no tienen ni idea de por qué Él recibe ¿a quiénes? A esos pecadores, a esa gente de mala reputación. El Señor escucha eso, escucha el corazón de estas personas y entonces los va a enseñar. El maestro empieza a hablar y nos trae esta historia de un hombre que pierde 100 ovejas. Si tú tienes 100 ovejas, Andrés, se te pierde una. ¿Qué tratas de hacer? Encontrarla. Sí, aunque una parte de mí, siendo muy honesto... Pero si tienes 99. Sí, dicen, no, tengo 99 es una, y bueno, ya que depende de la hora, el clima, pues se perdió una. Pues sí, no voy a arriesgar las 99. Exacto. No voy a arriesgar las 99 por una que se me perdió. Bueno, el famoso refrán, más vale pájaro en mano que 100 volando. Que 100 volando. Tengo 99 volando. Tengo 99 volando. Sí. Sí, o quizás esa es la oveja que siempre... La terca. Terca y se va. Pero mira, les está diciendo, mira, ¿sabes por qué estoy sentado con los pecadores y con la gente de mala reputación? Porque yo soy uno con el Padre y te voy a mostrar cómo es el Padre. A Él se le pierde una oveja y deja 99 y va a buscar la que se le perdió. Tremendo. Al que necesita, ahí está Él. Sí. Y la oveja... 99 están bien, están salvas, están en la casa. Sí. La oveja representa... La oveja es un animalito, no sé si han visto ustedes que este animalito es muy noble, muy lindo. Han tenido uno en sus brazos, lo han tenido cerca, ¿no? Yo me crié que todos los años traían
de estos animales a la casa para otros propósitos en diciembre. Bueno, pero a veces nacían en casa algunos de estos animalitos y son muy nobles, ¿sabes? Da pesar comérselos, por eso es que debemos ser todos vegetarianos. Este animalito cuando está solo empieza a balar. Es cierto, las ovejas balan, hacen empiezan a llamar porque se sienten solas. La oveja sabía que estaba perdida, pero ¿podía ella encontrar el resto? No. Así hay personas que saben que están perdidas. Sabemos, o situaciones en nuestra vida en las que sabemos que estamos perdidos y necesitamos de un pastor que venga por nosotros. Necesitamos de un padre que venga por nosotros, de un hermano que sienta la necesidad. Mira, esta persona está perdida. Y yo siento que él no va a venir otra vez si no vamos y lo visitamos. Este es el tipo de persona que no tiene que ser para que asista a una religión, pero para que salga de la depresión donde está, perdido en el alcohol, perdido en los videojuegos, perdido en la pornografía, perdido en tantas otras cosas, ¿cierto? Tantos otros vicios que ellos saben que están perdidos, pero no son capaces de volver. Es nuestro deber entonces dejar las 99 que tenemos que están bien e ir por esta persona. Y yo quería rescatar también algo que Jennifer mencionó, y es que las 99 están en casa, están bien. Pero yo también lo veo como este elemento social. Se tienen la una a la otra. Se pueden dar ese apoyo, ese compañerismo, por decirlo así. Aquella no. Ella está completamente sola y vulnerable. Y yo creo que comenzaste, esa palabra la quiero rescatar en el caminando, ¿verdad? No estamos corriendo en el camino correcto, estamos caminando. Y precisamente esta semana hemos estado conversando sobre eso, de que nuestro Jesús camina y se detiene cuando hay alguien en necesidad en el camino. Y en esta parábola yo veo eso. Jesús es el pastor, se detiene por aquella que me necesita. Sí. No se va corriendo porque ya mi mentalidad humana dice, pues yo tengo 99, voy a seguir hacia mi meta. Y yo creo que a veces en el evangelio nos pasa mucho. A veces estamos perdidos en nosotros mismos, en los afanes de la semana, en el trabajo, en lo que tengo que hacer, en lo que yo deseo, en lo que yo necesito. Pero se nos olvida que el evangelio se trata de caminar y detenernos, de realmente estar ahí para esa oveja que está perdida, que está vulnerable, o tal vez uno de ustedes lo hace por mí, que yo soy perdido. Y yo creo que esa es la meta de Jesús. ¿Qué tal esto también acerca de caminar en la dirección correcta? Porque no lo hemos aterrizado todavía al contexto de lo que estamos hablando. Estas personas que se reunieron al lado de Jesús tenían una mentalidad equivocada de quién era Jesús. Tanto los fariseos que estaban ahí y los escribas, como los pecadores que se reunieron con Jesús. Tenían una idea errónea de quién era el Padre. Pero caminar en la dirección correcta, aunque tengamos la mentalidad errada, nos lleva a salvación, a conocimiento y a libertad. Ellos caminaron hacia Jesús en la dirección correcta. Y esto les empezó a abrir la mente. Por eso estamos hablando de caminar en la dirección correcta. Ahorita lo vamos a ver un poco más en detalle. Y yo quería comentar algo también, porque esto es una prueba más. Hay mucha gente que argumenta que Dios no es un Dios personal, que Dios nos creó y ya. Pero yo creo que esto es una prueba más de que Dios sí es personal y que sí está dispuesto a buscarnos a nosotros mismos, a una sola persona. Dejar todo lo que tiene e ir a buscar a una sola persona. Y yo creo que si Eva hubiese sido la única que pecó, yo estoy convencida de que Cristo le hubiese entregado su vida y ella hubiese sido salva. Amén, amén. Dejar a todos los 99 reinos universos, como lo quieras llamar, todos se iba a despojar de eso para venir a morir por una sola persona. Amén. No, y uniéndolo un poco a eso, desde el Viejo Testamento está, porque en Isaías 43:1 hay unas palabras que, aunque también eran en ese contexto y también tienen un trasfondo escatológico, en ese versículo dice que yo te creé, yo te formé y yo te llamo por tu nombre. Yo estoy casi seguro que en este caso, y yo estoy aventurándome, esto no es bíblico, pero yo sé que ese pastor fue a buscar a esa oveja y la llamó por su nombre. Y eso es lo que Jesús nos dice a nosotros, nos llama a nosotros por nuestro nombre, nos está diciendo yo te formé. Y también en ese versículo dice no temas. No temas. Y yo soy esa oveja. Esa oveja, lo más seguro, como Alex tú estabas mencionando, ellas empiezan a balar y a llamar y a gritar cuando se encuentran solas, pero cuando se encuentran con el Padre, Jesús le dice no temas. ¿Sabes qué? Algo que cuando tú estabas hablando ahorita, ¿verdad? Me aguaron los ojos porque
tú dices, todos tenemos nuestras metas, tenemos las cosas que queremos llegar, y tantas veces se nos pasan la gente por al lado sufriendo y uno no se da cuenta porque es que uno está en lo mío, en mi carrera de lo que uno tiene que hacer, tengo que ir para allá, no tengo tiempo para parar un momento y ver cómo está esta persona, y porque puedo parar, pero entonces si me dice que tiene un problema y tengo que ayudarlo, entonces me toca ayudarlo, o sea, y a veces uno no es así, pero a veces uno cae en eso, o sea, la vida te va dando cantazos y uno se vuelve un poco más frío, más menos... Uno desarrolla un embotamiento emocional y a veces también es por desgaste. En el mundo de la terapia se habla del desgaste por compasión, ¿verdad? Está el síndrome de la quemazón, pero en el área de salud hablamos de la quemazón de compasión. Y no es que yo no ame al otro. Se va muriendo la sensibilidad. Sí, es que ya yo estoy tan cargado que ya yo no puedo tener esa empatía, esa conexión con el otro. Por eso se recomienda mucho a los profesionales de la salud de que tomemos tiempo para recargar. Porque a veces entonces caemos en eso y no vamos a dar lo mejor de nosotros a los demás. Mira, todos somos aquí del Caribe, ¿cierto? Sí. Todos somos del Caribe. Yo soy del Caribe colombiano. ¿Qué pasa? Que cuando a un padre se le pierde un hijo, hay una cultura dentro de mi país que son muy amorosas, muy pasivas en todo lo que hablan, aun cuando tienen rabia. Eso encuentran al niño que se les perdió y, ¡ah, hijito mío, te amo, estuve asustado porque te me perdiste! Y lo abrazan, y mi hijo, ay, no vuelvas a hacer eso, hijo, porque yo sufrí mucho. Pero de donde yo soy, que el Caribe. O sea, muchas veces me perdí, me embolaté en Santa Marta, era un niño todavía, y cuando me encontraban, pues mi mamá ya lloró, se le secó las lágrimas, ay, mi hijo, pero mi papá era, este muchacho, ¿sí? Y vemos cómo en vez de estar contentos porque lo encontramos, decimos, ay, ahora que lo encuentre me las va a pagar. Bueno, mi mamá era espartana, yo nunca olvido, una vez me corrió por toda la casa y cogió un palo de escoba y lo tiró. Y yo corriendo, como quiera me logró dar. Sí. Y esa furia... Sí, encuentras amorosa, a la oveja, pero le das palo a la oveja. Sí. Entonces mira lo que dice que hace el Señor. No es que esta oveja que siempre se me pierde y le da un garrotazo, sino que le dice... ¿Qué dice aquí? El Señor ¿qué hace? La carga, la pone sobre sus hombros. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. ¿Sí? Padre, cuando encontremos a sus hijos, cuando encuentren a sus hijos perdidos en alguna cosa, no le den un palazo. Cárguenlos, como haría el Señor, sobre sus hombros, gozosos. Y reúna a sus amigos, dice que el pastor entonces reúna a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se me había perdido. El Señor dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Tremendo? ¿Tremendo? O sea, todos esperan un Jesús, un Mesías que venga a darle palo a todo aquí en la tierra. Y a mí me gusta mucho que el pastor Joel, dentro de sus enseñanzas, nos abre la mente a todos nosotros a un juicio de salvación. ¿Cierto? Todos creemos que un juicio es para condenar, pero resulta que en los juicios tú llegas al juicio, te van a condenar y resulta que te dieron libertad. Sí, eres culpable de esto, de aquello. Han visto este juez que llega con multas, la gente y multas de tránsito, pero explican delante del juez y el juez, bueno, a veces las explicaciones ni valen porque el que tiene ahí, el fiscal que tiene ahí dice, no, eso no vale. Pero de todos modos el juez es compasivo y les quita todas las multas. Ya, o sea, el Padre es hermoso. O sea. Es un Dios definitivamente personal y que se detiene. Alguna de las historias que en este pasado, yo creo que un mes o 2 meses, se ha vuelto una de mis historias favoritas, es la de la mujer del flujo de sangre. Porque en medio de la multitud, en medio de la presión de los discípulos, y yo creo que eso es algo que también Jesús quiso siempre enseñar a los discípulos. En múltiples ocasiones hay escenas donde los discípulos le dicen, echa a esa mujer fuera, o no tenemos, vámonos, o no te quedes aquí, vámonos. Ellos querían llevar su evangelio, pero lo llevaban en una carrera. Y se estaban perdiendo de perspectiva que realmente el ministerio de Jesús es las personas. Y es el estar. No es tanto esa carrera, yo tengo que cumplir con una cuota, con un número,
sino estar con la persona que me necesita y no limitar el poder de Dios. Y en ese caso, esa mujer, Jesús se detuvo en medio de la... Y él tenía una misión, porque él iba a casa de Jairo a sanar a la niña. So, la vida también de otro ser humano estaba en tela de juicio. Sin embargo, aún así Jesús se detuvo y la restauró. Para él todo es importante. Sí. Amén. Nasha, versículo 8. Versículo 8. ¿O qué mujer tiene 10 monedas? Si pierde una, ¿no enciende la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la ha encontrado, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: alegraos conmigo, porque he encontrado la moneda que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En el anterior el Señor nos dijo: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y en esta historia se nos presenta un objeto. Primero, un animal perdido. La oveja sabía que estaba perdida. Ahora, un objeto. Los objetos son inertes. Los objetos son importantes para el dueño de los objetos, ¿cierto? Y los objetos no saben que están perdidos. ¿Ya? Mira, ella tenía 10 dracmas. Y vuelve a pasar lo que Jennifer nos decía. Jennifer, si tú tienes 10 monedas, 10 perlas, 10 piezas de oro que van en un collar, se te pierde una. Perdón, si tienes 10 piezas de oro sueltas en la mano y se te pierde una, pues tú dices, bueno, se me perdió una, a ver qué día la encuentro. ¿Sí o no? Pero si son de un collar que en el centro o en una esquinita lleva una, tienes un problema porque se ve esmuecado. Perdón, ¿cómo se dice? Se ve desmueletado, chueco. ¿Sí? ¿Sí o no? Se va a ver bonito puesto sobre un vestido de una reina, un collar de perlas que le faltó una perla de un lado. ¿No? No. ¿Sí o no? No. Resulta que este collar es de 10 piezas, de 10 dracmas. Si se pierde una sola de ellas, pierde su valor. Y en muchas partes de esta cultura de las dracmas y las piezas y los collares de este tipo, se les entregaba a la mujer antes de casarse eso. Y era un tesoro del matrimonio y tenías que cuidarlo hasta que te ibas a casar. Y que si te fueras a casar y se te perdió parte de ese tesoro, ¿cómo quedas tú delante del novio? ¿Y cómo quedas tú delante de la demás, de la sociedad? Como alguien descuidado. Así que esta persona, ¿qué es lo que siente? Angustia. ¿Ya? Y empieza a barrer, no busca por encimita y que a ver si se me fue detrás del mueble, a ver si se me cayó aquí. Empieza a barrer la casa hasta que encuentra lo que se le pierde. Y cuando lo encuentra, ¿qué hace? Celebra. Acuérdense, en la parábola, en la historia anterior del animal perdido, de la oveja perdida, ¿qué hicieron? Celebraron. Y en esta ocasión, cuando encuentran la moneda que se pierden, ¿qué hacen? Hacen un fiestón, hacen una fiesta porque invitan a las amigas, a las vecinas. Una abuela que tiene 10 nietos y tiene un nieto desaparecido, ¿estará contenta? Hasta que con 9 que le quedan. Hay algo que estoy aprendiendo bastante del pastor Joel, que dice que el Señor siente qué pena si lo cito mal, pastor, discúlpeme, me corrige en el próximo programa, que Dios no puede quedarse sin ninguno de nosotros. Es un dolor, es como un vacío, hace falta uno más allí dentro de los salvos, dentro de los redimidos. Yo creo, y bueno, tal vez estoy completamente errónea, pero yo pienso que el reino de Dios está incompleto sin nosotros. Amén. Y es por eso que Cristo nos entregó su vida. Su vida de por lo contrario, todos. De lo contrario, no sé, hubiese hecho otra cosa. Pero no, Él decidió, Dios mismo decidió convertirse en hombre y entregarnos su vida. Así que yo creo que, en efecto, nosotros completamos. Barrió la casa. Sí. Nosotros completamos el reino de Dios. El reino de los cielos. Amén, amén. Bueno, y ¿cuántos minutos tenemos? Tenemos todavía 5 minutos. Y vamos a entrar en la última parte, que sé que va a ser la más larga de toda estos 2 programas que vamos a estar hablando de caminar en la dirección correcta. Y es el hijo perdido. Me concentré porque me cuenta mi amigo Jimmy, que lo vamos a tener en el próximo programa con nosotros, que
es bueno hablar del hijo perdido, porque veníamos hablando de la oveja perdida, de la dracma perdida, y luego entonces el hijo pródigo. Vamos a poner el hijo perdido, porque eso implica otras cosas, ¿cierto? ¿Y qué nos cuenta la Biblia, Andrés, acerca de esto? El versículo 11, vamos a leerlo. 11 en adelante. Sí, vamos a leer el 11 y vamos a analizar la primera parte de la historia, hasta el versículo... yo te digo cuándo parar. Perfecto, dice así. También contó esta otra parábola. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre les repartió los bienes. Pocos días después, el menor, tras juntar todo lo que le correspondía, se fue a una provincia lejana y apartada, y allí despilfarró su herencia de mala manera. Hasta ahí. En la tuya dice de mala manera, en la mía dice perdidamente. Entonces el Señor les cuenta una historia a ellos. Primero, de una oveja que se pierde. Luego, como no entendieron, es que no entendieron, ahora entonces les voy a contar otra historia para que entiendan al Padre y al reino de los cielos. Ya, y les cuenta la historia de la moneda o la dracma perdida. ¿No entendieron todavía? Entonces les voy a contar otra historia más cercana, de pronto con más elementos para que me entiendan mejor. Y comienza con esta historia del padre, de un padre que tenía 2 hijos. Resulta que a la historia le llamamos el hijo perdido, ¿cierto? Pero han escuchado estos sermones donde a veces le cambian el nombre y le dicen: no, es que no es la historia del hijo perdido, sino el padre es el protagonista, porque el padre... misericordia. Es el protagonista de toda la historia. Comienza con la historia de un padre que tenía 2 hijos. Entonces, si empezamos a analizar la historia un poco más al detalle, vemos siempre a un padre esperándolo, ¿cierto? Aunque nos narran lo que el muchacho estaba haciendo, lo que el hombre hizo con el dinero, siempre vemos un padre como protagonista. Pero yo en esta historia, que en el próximo capítulo lo vamos a ver, para mí el protagonista es otro. Para mí. A nivel de literatura, pues el protagonista será el que la literatura aquí nos diga que es el protagonista, el hijo, el muchacho. Pero para mí el protagonista es el que se quedó en la casa. Para mi vida, no para mí. Para mi vida, lo que yo interpreto y con el que más me identifiqué fue con el que se quedó en la casa, que era otro perdido. Y yo creo que eso es lo interesante de la Biblia y de las parábolas. Porque aquí somos 4, pero yo creo que lo que nosotros se nos quede es porque lo necesitamos escuchar. Podemos leer un mismo versículo y tal vez lo que nosotros vamos a recibir va a ser específico a nosotros. Y también las parábolas, muchas personas dicen: pero ¿por qué Jesús hablaba en tantas rimas o en tantas alegorías y tantas metáforas? Y es que Jesús lo hacía también porque el que realmente tenía una mente abierta y que quería escuchar genuinamente y entender, iba a entender el mensaje. Amén. El que estaba todavía aferrado a sus preconceptos y a lo que yo creo que es Jesús y lo que tiene que ser, no lo iba a entender y se iba a quedar un poco más atrapado ahí tratando de descifrar, que indirectamente, y tal vez puedo estar equivocado, pero también le ganaba tiempo a Jesús, a que esa gente que tal vez lo que quería hacer daño iba a estar más perplejo tratando de descifrar la metáfora o la parábola que tratar de hacer la vida de cuadrito a Jesús. Yo creo que eso también nos pasa mucho, y por eso es que si Jesús llegaría hoy, tal vez no todo lo vamos a recibir porque todavía nuestra mente no está completamente abierta y no vamos a poder entender el mensaje que nos trae. Amén. Así es, gracias Andrés. Bueno, entonces vemos que la oveja no caminó en la dirección correcta y se perdió. Pero el padre camina en la dirección correcta hacia ella, el pastor, y la encuentra y la trae. Y con la mentalidad correcta, no la de darle un garrotazo, la trae en sus hombros, la coloca en la casa. La mujer que pierde la dracma, se le pierde, pero ella barre la casa en la dirección hacia donde ella cree que puede estar, porque ella estuvo por esas áreas dentro de la casa. No se va a barrer la casa de 3 vecinas más adelante, no, barre la que le corresponde. Y caminando en la dirección correcta, barriendo por donde ella cree, ahí la encuentra ella, ahí está. Y ahora tenemos un hijo que se pierde porque con la mentalidad equivocada pide lo que no le pertenece en el tiempo que no es, y se va a andar en la dirección que para él es correcta. Pero como dice la Escritura,
Hay camino que parece bueno al hombre, pero al final es camino ¿de qué? De muerte. Y bueno, familia, creo que hasta aquí dejaremos hoy. Si usted no se quiere perder lo que sigue dentro de este programa del secreto de la vida y en qué va a acabar todo esto con el hijo perdido, usted tiene que sintonizarnos el día viernes para que podamos encontrar pues el final de esta historia y podamos seguir encontrando los tesoros que el Señor tiene aquí para nosotros. Gracias, Jennifer, por acompañarnos, como siempre. Gracias por todo el trabajo que hacen. Gracias, Nachalí, y gracias, Andrés, por el tiempo que tienen para nosotros. Gracias porque también van a estar el viernes con nosotros aquí acompañándonos. Qué bueno, gracias por eso, por apartar el tiempo para todos estos programas, para las grabaciones, para todo lo que vamos a seguir haciendo. Queremos contarles que con Andrés y Nachalí también, y Joela y algunos otros que se van a sumar, estamos preparando otro programa más para llenar la parrilla de programación de nuestra iglesia, para tener todos los días de la semana un programa, y ese es el programa que viene de la mano de Andrés y Nachalí para completar los días de la semana. Creo que va a ser transmitido, tenemos el secreto de la vida los lunes, el diálogo abierto, que los invitamos a seguir escuchándonos allí, el martes, el miércoles. El repaso de la escuela sabática estrena los martes, y los jueves es el día que nos quedaría para transmitir el programa que estamos preparando. Así que no se lo pierdan, sigan conectados con nosotros en el secreto de la vida, diálogo abierto, la escuela sabática. Vamos a tener de lunes a viernes Forest City aquí para acompañarlos a todos ustedes en sus hogares. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. ¿Quién quiere orar? ¿Nasha? Ok, claro. Amante Padre, gracias porque tú has sido muy bueno con nosotros y no importa si somos los únicos perdidos, tú sales a buscarnos. Amén. Ayúdanos a entender eso y ayúdanos a entenderlo para no juzgar a aquel que está perdido. Al contrario, que salgamos nosotros de tu mano a buscarlo y a mostrarle ese amor que tú tienes para ellos. Amén. Gracias, Señor, quédate con nosotros durante este día. Y te pedimos que tu presencia nos inunde. Amén. Por Jesús. Amén. 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 Bueno, muchas gracias y bueno, feliz resto de tarde.